Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Ganancia a sus amos adivinando. Once when we were going oh, Once we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. She followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." Y sigue diciendo la palabra, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the spirit left her. Vamos a orar. Los invito a que cierren sus ojos ahí donde están para que oremos. Señor amado, te damos las gracias por tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, porque en todo momento, Señor, tú te manifiestas y nos demuestras que tú estás cerca de nosotros, Padre Santo. Gracias te damos, Señor amado, porque cada día, Señor, tú escoges hablarnos, tú escoges enseñarnos algo, Señor. Y te pedimos que en esta noche, Padre Santo, sea tu palabra llenándonos, Señor amado. Que sea usted, Señor, tomando el control de nuestra mente, de nuestros corazones, para que podamos recibir esta palabra, Señor, y que sea usted glorificándose en nuestras vidas, Señor amado. Te damos las gracias, Señor, y te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. You may now sit. Y el tema de hoy es: así como Pablo y Silas adoraron. The teaching today is as Paul and Silas worshipped. Como estábamos viendo en los versículos anteriores, As we were seeing in the previous verses, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. there was a woman that had a spirit that was able to be a fortune teller. Y bueno, Pablo lo que hizo fue liberarla, ¿verdad? Paul, what he did was liberated her. Pero ¿qué pasó cuando Pablo liberó a esta mujer? But what happened when he did that act? Vamos a ver Hechos 16 del 22 al 23. Let us read. Del 22 al 23. Lo voy a leer de aquí mejor. Okay. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pablo liberó a esta mujer. So Paul rebuked this person. A los amos de esta mujer, pues no les convino porque se les acabó el negocio. That act ended up not working in his favor. Entonces ellos vinieron y pidieron que a Pablo y a Silas los metieran en la cárcel. So they said that Paul and Silas should go to jail. Y lo hicieron con falsas acusaciones, diciendo que ellos estaban haciendo, por decir así, relajo, y que estaban enseñando cosas que no eran verdad. And they were saying, giving false accusations that what they were doing was not true. Pero Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad de Dios. But Paul and Silas were doing the will of God. Y estaban haciendo el uso de la autoridad que Dios les había dado. And they were using the authority that God has given them. Muchas veces en nuestras vidas, mientras hacemos la voluntad de Dios, el enemigo se va a levantar en contra de nosotros. There's times when we do God's will, the enemy ends up getting mad at us. Muchas veces vamos a ser puestos en una prisión. Sometimes we end up getting into, Y no una prisión quizá física. Not a physical jail. Sino una prisión espiritual muchas veces. sometimes it can be a spiritual prison.
Ellos habían sido golpeados, They were beaten up. habían sido encadenados, They were chained. ellos habían sido tratados de lo peor, por decir así. They were treated poorly. Sin embargo, Pablo y Silas decidieron hacer algo diferente. But Paul and Silas decided to do something different. Porque muchos de nosotros quizás en esa situación lo que vamos a hacer es quejarnos de la situación que estamos pasando en ese momento. Some of us in that situation, and we would end up being whining in that moment. Pero Pablo y Silas hicieron algo poderoso. But Paul and Silas did something powerful. Y nos dice la palabra más adelante en Hechos del 25 al 26. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Yo no sé si usted está viendo lo mismo que yo, pero yo estoy viendo que aquí pasó algo sobrenatural. I'm not sure if you're seeing what I'm seeing, but this is something that happened supernatural here. Pablo y Silas decidieron adorar en medio de las circunstancias, en medio del lugar en donde ellos estaban. Paul and Silas decided to worship in this atmosphere of destruction. Ellos pudieron quejarse y decir, Dios nos abandonó. They could have gotten upset and said, God abandoned us. Ellos pudieron decir, ¿cómo es posible que estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy aquí en una cárcel? How is it possible that I'm doing God's will, but I'm end up here in jail? Ellos pudieron haberse quejado contra Dios y decirle, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué yo estoy aquí metido? You could probably say, God, why am I here? Why did you put me in this place? Sin embargo, ellos decidieron mejor entonar una adoración al Señor. Instead, they decided to give praise to God. Y en medio de su adoración, el Señor movió su mano y se manifestó a favor de ellos. And during that time of worship, God ended up manifesting himself Porque there. como dice la palabra, las cadenas fueron rotas y las prisiones donde ellos estaban fueron abiertas. And as the word says, the chains came off and the other people in jail were free. Y eso es lo que hace el poder de la adoración. And that's what the power of La worship does. adoración tiene un gran poder que nosotros muchas veces no miramos con el valor que tiene. Worship has such a profound meaning that sometimes we don't see it. A veces lo miramos como algo tan insignificante, Sometimes you see it as something insignificant. como decir, hoy solo vamos a cantar, es una canción nada más, es un servicio más. y Sometimes we can just say, it's just another song. es eso, pero en la situación que tú estés, cuando tú decides soltar todo lo que de lo que te ata y decides, yo voy a adorar al Señor, ahí es cuando Dios se manifiesta en tu vida. But in a situation of something bad, that's when you decide to worship with all your heart. ¿Por qué? La adoración cambia la atmósfera. The worship changes the atmosphere. No sé si a ustedes les ha pasado que tal vez vienen a la iglesia y después de adorar al Señor y entregarle todas las cargas al Señor, uno sale como nuevo. Maybe you come to church very, charged, but then as soon as you pray and everything, as soon as you walk out, you're a changed person. A veces uno está en su casa y, bueno, a mí me ha pasado muchas veces que tal vez estoy pasando por algo y yo lo que hago es poner la música o cualquier canción que me guste. And sometimes it happens that you're in your house and you're going through a situation. It happens to me sometimes. And I just put whatever music I like. Y yo siento cómo cambia. And I feel La how situación. I'm changing. Porque cuando nosotros estamos adorando al Señor, Because when we are worshiping God, estamos invitando a la presencia de Dios we are inviting the presence of God a que venga y nos acompañe a nosotros. to come and join us. Porque nosotros le estamos diciendo al Señor, mis problemas no son más grandes que tú. Because we're telling God, my problems are not bigger than you. Y entonces, cuando nosotros adoramos y hacemos que la atmósfera donde estamos cambie, So when we worship and allow the atmosphere to change around us, la atmósfera cambia no solamente para nosotros,
The atmosphere doesn't just change for us. cambia también para los que estén a nuestro alrededor. It also changes for those who are near us. El versículo que estamos leyendo nos dice que ellos comenzaron a cantar In the verse that it says that they started to sing, y que los presos los oían, los otros presos los oían. the prisoners heard it. Porque cuando nosotros adoramos al Señor genuinamente, Because when we worship God genuinely, siempre va a haber uno que va a estar escuchando. there's always going to be someone listening. Quizás va a ser una persona que está atada. It can be someone that's probably attacked. Quizás va a ser una persona que está pasando por un proceso del que se siente atrapado. Probably someone that's going through a really difficult process. Y nuestra adoración, el cambiar la atmósfera donde estamos, And just by him being in that atmosphere, puede traer libertad también para esa persona. you can bring that person freedom. Entonces, no subestimemos el poder que tiene la adoración, So let us not restrain the power that the worship has, sino que más bien usémoslo para cambiar la atmósfera en donde nosotros estamos. let us use it to change the atmosphere that we're in. ¿Y por qué es importante? Why is it important? Porque la adoración rompe las cadenas. Because worship breaks chains. Pueden ser cadenas físicas o pueden ser cadenas espirituales. It can be physical chains or it can be spiritual chains. Y tú te puedes preguntar tal vez, pero ¿qué son cadenas? Then you can ask yourself, what is chains? Las cadenas son todo aquello que nos limita de buscar la presencia de Dios. Chains are things that limit us from getting closer to God. Puede ser una preocupación, It can be a worry, puede ser tristeza, it can be sadness, puede ser enojo, anger. pueden ser muchísimas cosas. Todo lo que limite tu adoración puede ser una cadena. Anything that limits your worship to God can be a chain. Porque el Espíritu Santo nos da libertad, The Spirit of God gives us freedom, pero Satanás quiere que nosotros estemos atados. but Satan wants us to be closed. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces venimos a la iglesia So many times we come to church, y antes de que nosotros vengamos para la iglesia, and before we come to church, se nos cruza alguien en el camino y ya nos cambió el mood, ya nos cambió el humor. somebody cuts us off on the highway and automatically our mood changes. Y entonces tú venías feliz, pero ahora ya estás enojado. You were coming happy, but now you're upset. Y entonces tú llegas a la iglesia y a veces uno queda como que, ay, no quiero ni adorar porque estás enojado. And now you come to church and you're like, God, I don't even want to be here. Pero ese fue el enemigo que se te metió ahí por enfrente para que tú te enojes y que tú pierdas tu bendición. But that's what the enemy does, so you don't leave with your blessing. Porque tú no sabes, pero quizás el enemigo sí sabe que Dios tenía una bendición preparada para ti a través de tu adoración y Él decidió quitártela. You may not know, but the enemy does, that probably you worshiping that night, you were going to leave with a beautiful blessing. Entonces tenemos que ver que el enemigo nos pone cadenas. So we have to see that the enemy does put chains on us. Pero cuando nosotros decidimos solamente soltar lo que esté en nuestras vidas pasando y que nosotros solamente decidimos adorar a Dios, But we need to decide to let go of these things and just worship God. ahí Dios se va a manifestar y las cadenas van a ser rotas y si estabas enojado vas a salir alegre That's when God manifests himself, and that's where your anger turns into joy. y si estabas triste vas a salir gozoso And if you were sad, you're going to come out ecstatic. y si estabas que querías tirar, como dicen, la toalla y tirar todo lo demás, Maybe you wanted to throw the towel. ahí el Señor te renueva y te da las fuerzas para que sigas adelante. And that's when God removes that and gives you the peace that you need. La adoración es un testimonio para los demás. Worship is a testimony for others. Nuestra adoración es un testimonio para los demás. Our worship is a testimony to others. Porque como estábamos viendo en el versículo, los que estaban a su alrededor de Pablo y Silas, As we were seeing in the verse, the people that were near Paul and Silas, ellos fueron también liberados. they too were liberated. Yo no sé qué fue lo que hicieron ellos y por qué estaban en prisión. I'm not sure what they did because they were in prison. El Señor sí lo sabía. God did know. Sin embargo, Dios no decidió solamente abrir la prisión de Pablo y Silas. But God didn't decide just to open Paul and Silas' jail.
El Señor abrió todas las prisiones God decided to open all sales, y todos fueron libres. and they were all free. Y yo me imagino en ese momento cómo quizás ellos se sentían, Pablo y Silas. And I was imagining in that moment, what was Paul and Silas thinking at that moment? Porque si nos ponemos a pensar, ellos estaban atados de manos y pies. If they were to think, you were chained from head to toe. Estaban en las prisiones más oscuras. They were in the most darkest jails ever. Los tenían guardados con máxima seguridad, por decir así. They were in maximum security. Y yo me imagino que en esos momentos, quizás su cuerpo adolorido, And I can only imagine maybe their body was hurting, y ellos comenzar solamente a adorar al Señor. and they just started to worship Jesus. Quizás los otros prisioneros debieron haber dicho, a estos tipos ya están locos. Maybe the other prisoners were like, man, these people are crazy. Se volvieron locos después de la paliza que les dieron. They turned crazy as soon as they came in here. Porque para el que no entiende lo que significa el sentir la presencia de Dios, todo lo que hacemos es locura. For those who don't understand God's presence, everything to them is crazy. Pero Pablo y Silas ya habían experimentado la presencia de Dios. But Paul and Silas has already Y, experienced God's presence. y aunque sus cuerpos estaban adoloridos, ellos sabían que en la presencia de Dios ellos podían encontrar descanso. And even though that they were chained up, they knew that they were going to find rest in His presence. Ellos sabían que en la presencia de Dios ellos podían encontrar alivio. They know that they can find relief in His presence. Y entonces ellos decidieron simplemente adorar e invitar la presencia de Dios ahí a esa prisión en donde ellos estaban. And in that moment, in that prison, they just decided to just worship and receive God at that moment. ¿Cuántas veces nosotros no nos avergonzamos de adorar a Dios? How many times we have not chosen to worship God? Tenemos la oportunidad de adorarlo con todas nuestras fuerzas y a veces como que decimos, ay, es que me da pena. We have the opportunity to praise Him with all of our might, but then we're like, it gives me, I'm sorry, I'm shy to do it. Incluso aquí en la iglesia muchas veces nosotros venimos y nos da pena que el hermano que esté al lado nos mire danzando o que nos mire levantando las manos. Sometimes in church we come and then we don't want to praise God because of the person that's standing next to us. Y obviamente la adoración de cada quien es diferente porque es personal, ¿no? The worship of everybody is different because it's personal. Pero deja que el Espíritu Santo tenga la libertad. Adora al Señor con la libertad que el Espíritu Santo te está dando. But let the Spirit move. Dance and praise with freedom. Que si tú quieres saltar, tú saltas. Que si tú sientes que el Espíritu Santo te dice, corre por todos lados, tú corres. Que si el Espíritu Santo te dice, yo quiero levantar las manos y gritar porque el Señor está rompiendo cadenas, hazlo. If you want to Porque jump, jump. If you want to scream, scream. Just praise the Lord with all your might. Porque quizás esa es la manera en la que el Señor te está liberando y en la que el Señor te está rompiendo las cadenas. And maybe that's the way that God is going to be able to use to break those chains that you have. Y podemos ver que cuando Pablo y Silas fueron liberados, porque las prisiones se abrieron, And we can see when they were free, Paul and Silas, ahí hubo salvación. there was salvation. Porque más adelante, no tengo el versículo, pero más adelante nos dice la palabra que el carcelero, cuando vio que todas las prisiones se abrieron, Later in the verse, we see that once everything was open, él se quiso matar. he wanted to kill himself. Porque él dijo, se van todos los prisioneros y de todas maneras me van a matar. All the prisoners left, and they're going to come and look at me and just want to kill me. Y entonces en ese momento Pablo le dijo, detente, no te hagas daño. And Paul said to him, stop, don't harm yourself. Y allí este hombre, a través del testimonio del poder sobrenatural que él vio, And with this testimony of experiencing that moment of supernatural, más bien él quiso saber qué podía hacer él para poder acercarse a ese Dios que había hecho eso tan sobrenatural por Pablo y Silas. instead he wanted to know who was that God that they were serving. Y ahí Pablo y Silas le dijo que si él creía que su casa también iban a ser salvos, y él y su familia fueron salvos. And Paul said that if you believe, you and your family will be saved. Y así es como nuestro testimonio
ayuda a otras personas. And this is how our testimony helps others. Que no nos dé pena testificar de los milagros que Dios ha hecho con nosotros a través de la adoración. Let us not be shy of the things that God has done in our lives. Yo les puedo decir, los momentos más duros, más difíciles de mi vida, I can tell you the most difficult moments in my life. los he atravesado adorando al Señor. I always end up praising God. Porque antes de cualquier cosa, Even after everything, porque muchas veces nosotros pensamos, no, que para adorar a Dios hay que adorarlo en un altar o solamente adorarlo en la iglesia. because sometimes we think we only have to worship God in an altar or here in front of the church. La adoración es muchísimo más que eso. The worship is way more than that. La adoración sale de lo más profundo de nuestros corazones. The worship comes very profound from the heart. Y a mí antes de todo ese proceso de yo poder subir al altar y todo eso, a mí el Señor me dijo, haz un altar de adoración. And I remember God telling me, do an altar of worship. Y usted dirá, ¿qué es un altar? No es un altar así como los que hacen ahí en el mundo que ponen una fotito y un montón de velas y un montón de cosas raras ahí. And it was not an altar of where you have to put candles and stuff like the movies. Nada de eso. Un altar de adoración para el Señor es simplemente un espacio que tú dedicas para intimidad con el Señor. An altar of worship is just making a space where you can praise God, Sin que nadie te interrumpa, sin que nadie te moleste, solamente tú y el Señor. where no one can interrupt you and it's just you and Him. Y yo no sabía que el Señor me estaba diciendo esto, pero al mismo tiempo me estaba preparando para todo lo que iba a venir más adelante. God was just preparing me for what was going to come ahead. Porque yo creo que si yo no hubiese aprendido a adorar al Señor, haciendo ese altar para el Señor, If I didn't learn after making that altar for God of worship, muchas de las pruebas que he tenido que pasar, yo creo que no las hubiese podido sobrellevar. most of the trials that I have gone through, I don't think I would have conquered them. Pero como el Señor me había preparado y me había enseñado a adorarle, But God, He was teaching me how to praise Him, how to worship Him. Entonces, ahí fue como yo pude entender o he entendido cada vez que he pasado por una situación I've been able to understand after every situation, que más que una queja, lo que el Señor quiere es una alabanza. not a whine, but the Lord wants a worship. Que más que nosotros decirle al Señor, es que tengo este problema, es que estoy pasando por esto. Is that I have this problem and I'm going through this. Dios quiere que nosotros vengamos y le digamos, gracias Señor, porque yo sé que tú te vas a glorificar. God wants us to come to Him and know that He will glorify Himself. Y una cosa que a mí me parece tan interesante de todo esto con Pablo y Silas, After all this, there's something very interesting about Paul and Silas, es que a ellos los ataron de manos y pies, that they ended up cuffing them from head to toe, pero a ellos no les taparon la boca. but they didn't. They didn't cover their mouth. Al enemigo se le olvidó taparles la boca The enemy forgot to cover their mouth, y entonces ellos usaron esa arma so they used that weapon. porque el enemigo no pudo taparles la boca, entonces ellos dijeron, no puedo mover los pies, no puedo mover las manos, pero con todo yo voy a adorar al Señor. They didn't have their feet or their hands, but they had their mouth and they used it all for God's glory. Entonces no importa qué cadenas el enemigo te ponga, It does not matter the chains that the enemy has put on you. no importa que el enemigo trate de atarte, It doesn't matter if the enemy tries to trap you. porque al final del día, mientras nuestra boca esté libre, At the end of the day, if our mouth is free, nosotros podemos declarar libertad sobre nosotros mismos. we can declare freedom on Nosotros ourselves. podemos alabar y glorificar a Dios con nuestras We bocas can worship and glorify y darle gracias de antemano al Señor por lo que Él está haciendo o por lo que Él va a hacer en nuestras vidas. and give God glory for what He has done or what He's going to do. Así que los dejo con que nos comprometamos en solamente adorar al Señor. So I leave you with this, that may we enter in what it is worshiping God. Que aprovechemos cada oportunidad que tengamos para adorar al Señor. That we approach every opportunity that we get to just simply Dale worship. dale la oportunidad a Dios de que se glorifique en tu vida de una manera quizás diferente. To give God the opportunity for Him to glorify yourself in your life. Y que podamos simplemente glorificar y honrar a aquel que nos ama y a aquel que está ahí para darnos libertad. May we glorify the one who gives us everything in this life.
Amén. Y con eso los voy a invitar a que se pongan de pie. I invite you to stand. Y yo no sé en esta noche con qué cadenas el enemigo te ha traído. Yo no sé si el enemigo ha atado tus pies, si ha atado tus manos, pero si tú tienes libertad en tu boca, solamente adora al Señor y solamente dile: Señor, yo estoy aquí para ti, porque Dios tiene libertad para nosotros. Y el Señor ha estado hablando de este tema, de lo que es la adoración. Y yo me pregunto, ¿será que el Señor quiere que su pueblo simplemente le adore? ¿Será que el Señor está anhelando que su pueblo simplemente le adore? Señor amado, en esta noche, Señor, te damos las gracias por tu misericordia, Señor amado. Te damos las gracias por tu libertad, Padre Santo. Por ese amor con que tú nos amas, Señor amado. Y que ahí, Señor, en lo más profundo de las prisiones, Señor, ahí, Señor amado, en donde las cadenas pueden estarnos atando, Señor amado, oprimiendo, Padre Santo, ahí, Señor amado, podemos alcanzar todavía tu misericordia, Señor. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.